más de Entre Noticias, ahí está en etiqueta, tienen la etiqueta del tema del día de hoy, EN Saludable. Nuestra cuenta en Twitter y en Instagram es @entrenoticiasgb con la etiqueta EN Saludables. Para nosotros, por supuesto, que su participación es importante para hablar sobre este tema delicado, un tema que hay que atender. Vamos a hablar de los trastornos alimenticios, pero vamos a hablar de dos aspectos interesantes, por supuesto, ahorita nos acompaña una de las dos profesionales que invitamos el día de hoy, Ana Gabriela Pérez, psicóloga, anorexia y bulimia. Cómo tratar esta patología desde el punto de vista de la emoción, desde el punto de vista pues, de la terapia, de la guía, del trastorno de la conducta. Eso nos los va a responder Ana Gabriela a lo largo de nuestra entrevista, a quien además agradecemos su habernos acompañado. Estamos a la espera de Grazi Briceño, ella es nutricionista, para que nos hable desde el punto de vista médico. Pero gracias, Ana Gabriela, por acompañarnos. Buenos días. Buenos días. Primero vamos a comenzar entendiendo qué es la anorexia y qué es la bulimia desde el punto de vista de, o cómo lo ve un psicólogo. ¿Qué es la anorexia y la bulimia? Mira, la alimentación es uno de los procesos más básicos del ser humano. O sea, apenas el niño nace, después de respirar, lo primero que hace es acercarse a su madre y buscar de alguna forma alimentarse. Es decir, la primera transacción que hacemos con la vida es la alimentación. Por tanto, en la alimentación está un elemento básico de supervivencia. Cuando la alimentación empieza a trastornarse como proceso básico, estamos realmente en peligro incluso de sobrevivencia. O sea, es un trastorno que puede llevar incluso a la muerte cuando hay una desregulación de todo lo que son los hábitos alimenticios, que en principio tienen que ver no solamente con la persona que se alimenta, donde tiene un control de qué ingiere y qué no ingiere. O sea, ella es la que de alguna forma decide, incluso el bebé desde muy pequeño, si va a ingerir o no va a ingerir, sino también de cuán disponibles están las personas a su alrededor para permitirle que se pueda alimentar y se pueda nutrir, pueda crecer, pueda estar saludable. Entonces, la anorexia y la bulimia no solamente tiene que ver con una dificultad de la persona para mantener unos hábitos alimenticios adecuados, sino que tiene que ver también con la forma en que se ve a sí misma como individuo y la forma en que se relaciona con las personas más importantes de su vida, especialmente la familia inmediata. Entonces es un trastorno que no solamente afecta a la persona que, digamos, podemos decir, diagnosticar con este trastorno alimenticio, sino que además afecta todo el vínculo familiar, afecta incluso el colegio, las actividades donde la persona se desarrolla, por ejemplo, estos grupos vulnerables de actividades deportivas, ballet, gimnasia, donde hay una exigencia o modelaje de un cuerpo esbelto, donde la persona entonces empieza a sentir demandas de los demás acerca de su aspecto personal, y esto puede empezar a tergiversar la forma en que se ve y la forma en que se alimenta. A ver, Ana Gabriela, desde el punto de vista psicológico, ¿cuándo empieza o quiénes son más vulnerables? ¿Las niñas, los niños? Porque creemos que siempre la niña es la que está buscando el cuerpo perfecto o seguir la figura de. Pero los niños también, los varones también pasan por procesos así. Sí, pero la relación es 9-1. Es decir, son 9 niñas por un niño que sufre de algún trastorno alimenticio, bien sea anorexia o bien sea bulimia, que son dos trastornos además distintos en cuanto a su dinámica psicológica. No son exactamente iguales. Uno tiene un pronóstico peor y el otro mejor. Los varones suelen sufrir más de anorexia cuando ellos presentan este trastorno, pero realmente la proporción es menor, lo que no significa que no hay que estar alerta. Realmente la proporción de niñas que sufren o de adolescentes, porque esto empieza desde la pubertad hacia la adolescencia, pero también puede tomar la edad adulta, pero tiene que ver con un proceso crónico donde son mucho más las mujeres que lo sufren que los hombres. Vamos a hablar un poco de lo que es la anorexia como trastorno. Yo estoy un poco cuidadosa con el asunto porque, bueno, tú eres psicólogo, no eres nutricionista y hay que, tú sabes, cuidarlo de espacio, ¿no? También. Sí. Pero desde el punto, detallemos un poco qué es la anorexia y qué es la bulimia. Exacto, pero quiero decirte que la anorexia y la bulimia son trastornos psiquiátricos, psicológicos, clínicos. O sea, la nutrición es un aspecto,
pero realmente desde el punto de vista del ser humano como un ente integral, realmente es a los psicólogos clínicos y a los psiquiatras quienes nos toca en principio diagnosticar junto con un equipo interdisciplinario la anorexia y la bulimia. Entonces, desde el punto de vista psicológico, los seres humanos tenemos 5 aspectos esenciales: lo fisiológico, lo psicológico cognitivo, es decir, el pensamiento; lo emocional, la manera en que nos vinculamos afectivamente; lo conductual, que tiene que ver con ingerir o no ingerir; y luego tiene que ver con lo social, la manera en que nos vinculamos con los demás. Entonces, la anorexia y la bulimia implican todos estos 5 aspectos completamente. La persona deja de comer o come por atracones y luego se purga, que son las 2 diferencias esenciales. O sea, en la anorexia hay más restricción, lo que no significa que no haya ingesta, sí la hay, pero es más hacia la restricción, hacia no comer, porque el centro de la anorexia es un problema más de tipo cognitivo. Es decir, yo me veo, la manera en que yo me veo no se asocia con lo que está reflejado en el espejo. Entonces hay una distorsión muy importante del autoconcepto y de la manera en que yo me percibo corporalmente. Entonces tiendo a verme más gorda, tengo pánico a engordar, tengo pánico a que esa figura no sea una figura fina, que no cumpla con un requisito de estar realmente en un peso bajo, y entonces, claro, la anorexia termina diagnosticándose por un peso que está, o un índice de masa corporal que está significativamente por debajo del peso esperado. Pero podemos tener anorexias que son anorexias excepcionales, donde la persona, aún teniendo un peso dentro del rango normal, su conducta tiene que ver con esta tendencia a la restricción, una percepción distorsionada de su cuerpo y un terror a engordar, que es lo que hace que la persona tienda a no ingerir. Por eso en este aspecto la anorexia tiene un peor pronóstico, es decir, es mucho más riesgosa en cuanto a la salud de la persona. ¿Cuál puede ser la consecuencia, Ana Gabriela? Bueno, la consecuencia puede ser incluso la muerte. El 10%, el 15% de las personas con anorexia, cuando es crónica, pueden fallecer por inanición porque se van desregulando todas las funciones del cuerpo, pero también tiene que ver con que la persona va sufriendo porque va comiendo los elementos de su cuerpo, va fallando el resto de los sistemas metabólicos, y a nivel psicológico realmente hay una no aceptación de sí misma, puede incluso haber suicidios asociados a no poder mantenerse dentro de un estado que ella ve o concibe como ideal, que es este peso por debajo de lo esperado. Esa es la anorexia. Y la bulimia la vamos a responder al regreso, porque tenemos que hacer una pausa. Vamos a recordar que estamos conversando con Ana Gabriela Pérez, psicóloga. Estamos a la espera de Grazi Briceño, nutricionista, hablando sobre este tema de lo que es la anorexia y la bulimia. Ya empieza la participación de nuestra audiencia a activarse a través de las redes sociales @entrenoticiasgb, tanto en Twitter como en Instagram, utilizando nuestra etiqueta del día de hoy. Si usted tiene alguna pregunta que hacer a nuestra especialista de hoy, psicóloga además, sobre esta patología o este trastorno, cómo tratar, cómo darme cuenta cuando tengo un caso en casa que está empezando o encaminándose hacia lo que es la anorexia, la bulimia, qué hacer, cómo actuar, regañarlos, castigarlos, y por supuesto también conversar con Ana Gabriela ya al regreso de quiénes son o a qué edad empiezan a aparecer los primeros casos, en la adolescencia, en los niños, en las personas de edad adulta. Eso lo vamos a responder al regreso. Recuerden que esto es Entre Noticias. Hacemos pausa, ya venimos con más.